Marcelo Moncayo, a quien saludamos desde I-99. Qué gusto de verte, aunque sea a la distancia. Espero que esté bien tu salud y que estés tú bien. Marcelo, voy al grano diciéndote que eres sismólogo y pues profesor titular de la Universidad de Guayaquil en estructuras, ¿no? Tiene una maestría en estructuras. Y además tiene un método muy particular, Alberto, Verónica. Él estudia, Henry, las manchas solares, algo que hizo mucho tiempo el maestro Eloy Ortega, ¿no? Me dijiste hace algunos años, tenemos 20 minutos de entrevista, Marcelo, voy a ir breve, seamos breves para que podamos intervenir todos. Me dijiste hace unos 20 años, perdón, hace unos 4 o 5 años, 6 años quizás, que lo que pasó allá, mírame a ver si me acuerdo, en 1904, en Esmeraldas, cuando hubo un terremoto o un tsunami, y un tsunami seguido, entonces era un maremoto, se llamaba maremoto, normalmente ese tipo de cosas repiten. Esto que pasó en Esmeraldas es la repetición de lo mismo. Marcelo, gusto de saludarte, bienvenido al diálogo por I-99, buenos días. Sí, ¿cómo están? Buenos días, Eduardo, buenos días a todos los presentes y a los radioescuchas. Muchas gracias por la invitación y por siempre pues tu deferencia en digamos, atender estas expresiones mías, ¿no? A ver, el tema es que, como lo hemos venido hablando ya hace algunos años, Ecuador es un país sísmico, pero con una sismicidad especial, en el sentido de que hay países sísmicos que están permanentemente moviéndose. En cambio, en Ecuador tenemos sismos que no nos preocupan tanto, pero cada cierto tiempo, que le hemos llamado reactivación sísmica, esos sismos, ocurren sismos muy especiales o muy fuertes, ¿no? Entonces, uno de los sismos más fuertes, o mejor dicho, el sismo más fuerte de la historia del Ecuador, ocurre en 1908, ¿ya? Ese sismo fue de 8.8, otros le dan 8.9, en general un sismo cercano a 9 grados. La última vez que se había dado un sismo así fue en los años 60 en Chile, pero como tú conoces, en los últimos años se han dado 3 eventos de esas características, es decir, de alguna manera la sismicidad del mundo se presta para que estos sismos grandes, gigantes, empiecen a ocurrir en todas partes. Y nosotros tenemos uno de ellos, un sismo récord en Esmeraldas, precisamente donde tembló hace pocos días, y lo hemos conversado varias veces. Es una espada de Damocles, es un riesgo latente que tiene el Ecuador de que en esa zona ocurra un sismo, y un sismo muy severo, en vista de que ya desde el punto de vista de los tiempos y de los análisis que yo hago de modelos matemáticos, ya debería haber ocurrido ese sismo y no ha ocurrido. Que no haya ocurrido es una bendición. Sin embargo, sabemos que es un riesgo permanente. Así que la ocurrencia, por cierto, ese sismo no solo fue en 1906, sino que también hubo otro evento importante de 7.6 en 1958. Y todos en el mismo sitio donde ocurrió el sismo hace pocos días. Okay, sí, por favor, Verónica Landeta. Solamente un tema. En Guayaquil hubo uno también, ¿verdad? Si no me equivoco, aparte del de Píllaro, hubo uno, no me recuerdo cuánto, porque tu teoría es que esto regresa, que tiene que venir un tiempo para que nuevamente, que es cíclico, ¿verdad, Marcelo? Sí, correcto. Un poco como para adentrarnos un poco en la cuestión, no es una teoría y tampoco es mía. En realidad, el hecho es un hecho que los sismos son cíclicos y son recurrentes, es la palabra que usó Richter, porque la teoría viene de él ya de casi un siglo atrás, que menciona que los sismos cada cierto tiempo ocurren y que matemáticamente se puede estudiar ese espacio de tiempo entre que ocurre el primer sismo y que ocurre el segundo sismo. Nosotros lo que hemos hecho es profundizar en ciertas zonas donde vemos que hay características para pensar
que pueda darse una recurrencia, porque no en todas partes se dan recurrencias, donde vemos que hay una zona donde claramente a lo largo de la historia y de la ventana de 120 años que tenemos para analizar los datos, de datos duros, por cierto, datos oficiales, especialmente del sistema de medición de sismos de los Estados Unidos. Entonces, cuando vemos un sitio que se presta, claramente hay recurrencia de sismos, analizamos bajo un procedimiento cuál podría ser la tendencia de esa recurrencia, de esa repetición de sismos. Y en muchas ocasiones esa recurrencia se la estudia estadísticamente, es decir, hay una variabilidad. En alguna recurrencia puede ser 5 años y en otra puede ser 10. O sea, hay un nivel de variabilidad matemático. Pero hay otros sitios cuya recurrencia es exacta, como por ejemplo te puedo mencionar aquí en Ecuador, hay un sitio con una recurrencia exacta que se repite ya 5 veces en los últimos 120 años, que es Olón. En Olón, un sismo que ocurrió hace un par de años. ¿Te acuerdas del sismo donde la gente de Salinas salió corriendo? Sí, corriendo. En la madrugada. Sí. Ya. Ese sismo tiene una recurrencia ya 5 veces cada 24 años, pero es por reloj, es exacto. Y eso no es una situación muy común porque hay otros sitios con recurrencias, pero que no responden a esa exactitud matemática en el número de años. Pero la recurrencia existe, a veces con exactitud matemática, a veces sin exactitud matemática. Marcelo, qué gusto enorme, como le ves a Alberto Quintana. Nos sintonizan en Esmeralda y justamente dice la gente allá que se les pone los pelos de punta. Recordar lo ocurrido el 31 de enero de 1906, me dicen, ¿no? Cuando se generó este terremoto, este sismo de 8,8, ¿no? Que vino acompañado de lo que ahora podemos graficar como un tsunami, ¿no? Las grandes olas. ¿Qué lectura sacamos? A ver, porque este sábado, medianoche, era exactamente las 23:28, 11:28, y se generó el primer sismo de 6 grados en la escala Richter. Luego, a los 2 minutos, se generó el siguiente, que fue de 4.2, y a las 12:53, es decir, 0 horas con 53 minutos, ya día domingo, se generó el tercero de 5.1. Luego de eso vinieron alrededor de 20 réplicas, ¿no? Unas más fuertes que otras, alrededor de 20 réplicas. ¿Qué lectura técnicamente se puede sacar de aquello, tomando como referencia lo que hemos estado comentando de esta enorme sismicidad que hay en ese sector? Ok, gracias por la pregunta, muy interesante. Yo te puedo decir lo siguiente, Eduardo me conoce, yo normalmente hablo sin filtros y eso es bueno y es malo. Trato de no asustar porque no me gusta eso, pero sí me gusta decir las cosas como son. Desde el punto de vista de desastres naturales, creo que lo mejor es ser sincero con la gente. Este asunto de estar escondiendo información para que el desastre ocurra y después estar lamentando en lugar de advertir a tiempo para que cada uno tome sus precauciones, me parece lo más errado. Lo mejor es decir las cosas como son. Asimismo, soy sin filtro, es decir, cuando no hay razón para preocuparse, lo digo, y cuando hay razón para preocuparse, también lo digo. Y ambas cosas las digo tratando de que nadie se asuste, porque esto no es un tema de asustarse. Este es un tema de, si usted está enfermo de algo, tome las medicinas y permanezca en reposo hasta que se le pase. Y así es como hay que ver las cuestiones sísmicas. Claro, dentro del contexto que estamos hablando, de que hay una espada de Damocles, hay un sismo en ciernes que matemáticamente y dentro de los modelos ya debería haber ocurrido, y que ese sismo ocurre justamente en ese sector, y que ya han habido varios sismos importantes como el de 8.8 u 8.9 en 1906 y en 1958 uno de 7.6, el hecho de que se reactive sísmicamente la zona ya eleva el nivel de riesgo de la zona. Ahora, ya han habido varios sismos importantes ahí en los últimos días. La lectura es que simplemente ya con el hecho, el sismo, como muy bien lo mencionas, ocurrió, el sismo anterior, el de 1906, ocurrió el 31 de enero. Pero en 1958 hubo un sismo de 7.6, también el 31 de enero. Entonces yo tengo bien estudiada la zona y normalmente los meses más riesgosos para esa zona es enero.
y ya enero pasó. Y abril también, ¿no? Y abril también, Marcelo, ¿no? Ya vamos a eso. Resulta que abril también es un mes muy peligroso, no para Esmeraldas, pero para todo el Ecuador en general. Ambos meses son los meses más complicados sísmicamente, enero y abril. Y precisamente se viene abril, que es uno de los momentos más duros en el año desde el punto de vista sísmico para Ecuador. Entonces, sí podría ser un indicio, al estar en la fecha que estamos, de un abril movido, ¿no? ¿Y dónde se movería? Pues en el sitio donde se está moviendo, primero. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, guardar la calma, y lo más importante es advertir a la ciudadanía que se mantenga alerta, no asustada, porque el susto paraliza. Estar alerta implica estar en una posición de reactividad, de capacidad de reacción y rápido. Ahora, ¿para qué yo reacciono? Para estar y ponerme a buen recaudo y salvar mi vida. Yo sé que estoy en riesgo, ¿ok? Llega a ocurrir una situación y yo tengo que buscar un procedimiento para en 10 segundos estar en una zona segura, o 20 segundos. Y eso se hace practicando en familia, ¿no? Entonces, el riesgo ahorita en Esmeraldas es alto, no lo podemos soslayar, no es bueno esconder las cosas, es un riesgo alto, eso no implica una predicción. Si vamos a hablar de predicción, la predicción está hace años, estamos esperando que ocurra el sismo, no sabemos si ocurrirá ahora, pero hablando de las variables que se analizan para sacar una conclusión, en realidad todas las variables están en negativo, es decir, todo nos indica que hay un peligro alto de que continúe. Ahora, ¿qué haría yo en este momento para tranquilidad un poco de las autoridades? Me imagino informarán, pero la ciudadanía, por favor, quiero que entiendan algo. Si es que va a darse un evento mayor, tiene que ocurrir lo siguiente, aunque bueno, tampoco es al 100%, la naturaleza hace lo que quiere. Lo que pasa es que nosotros tratamos de estudiar la naturaleza y utilizar metodologías para pronosticar lo que puede ocurrir, pero lo que normalmente ocurriría si es que hubiese la posibilidad de un sismo más fuerte, es que vamos a empezar a ver mucha actividad sísmica y en aumento. Es decir, en este momento ustedes han observado que después del sismo de 6 han venido sismos de 5. Si esta actividad se permanece por varias semanas y vemos que empieza a haber una tendencia al alza en la magnitud de los sismos, ese sería otro indicio claro de que estamos a puertas y en ciernes de una situación más grave. Y eso es una indicación que tiene que recoger la Secretaría de Riesgos, el gobierno nacional, la población en general, no con el fin de asustarse, sino con el fin de saber, yo estoy enfermo, tomo mi medicina. Hay un riesgo, tomo las precauciones del caso, me preparo en familia, tomo mis precauciones de mi mochila, duermo en un sitio donde yo sé que tengo posibilidades de salir y ya sé a dónde voy a correr. Correcto, de orientación. Ya sé a dónde voy a ir. De orientación se trata este tema y ahí tiene que trabajar la Secretaría de Gestión de Riesgos. Mencionaba Marcelo, Verónica, el tema de abril y obviamente uno enseguida se le viene a la memoria abril del 2016, donde se generó ese gran terremoto que involucró pues, localidades de Manabí y Esmeraldas. Verónica Landeta, con otras inquietudes para nuestro entrevistado. Claro, don Marcelo Moncayo, usted hablaba de que definitivamente pues hay ciertos periodos de tiempo que va en incremento los sismos y yo solamente le voy a revisar la data que nos da aquí en el tema de los sismos que se han registrado en todas las latitudes, entonces más o menos es lo que usted acaba de sostener. Por ejemplo, el 22 de marzo se registró uno en California, luego viene el de Surinam y obviamente pues ahí el de Taiwán con algunas réplicas, ¿no? Tonga, que tuvimos en el 23 de marzo, también ahí está China, Gansu, el 25 de marzo, está Mauricio, las Islas Mauricio, el 26 de marzo, también nos ponen como referencia Esmeraldas, 26 de marzo, y pues ahí está estos sismos que se han ido registrando, ¿no? En tan poco tiempo. Esto que... ¿En qué panorama o en qué situación nos ubica a todos, no solamente a los ecuatorianos, sino a todas las latitudes del mundo? ¿Qué es lo que definitivamente pues, se podría prevenir en ese sentido?
Yo escuchaba a inicios de este año de muchas personas que también estudian y decían que este era un año con mucho movimiento telúrico. ¿A qué se debería? Bueno, lo comentamos creo en una entrevista anterior, ya en el mes de diciembre y noviembre se veían ciertos indicios de que este año iba a ser especialmente movido en el ámbito climático y en el ámbito sísmico. Lo conversamos aquí mismo en esta sala en otra entrevista. Ahora, lo que ocurre, Verónica, es que eh, yo no hablo de lo que se me antoja, sino que como profesor que estoy a tiempo completo, dedico horas de mi tiempo a hacer investigación. Entonces, esa investigación que hago me orienta a sacar conclusiones. Ustedes saben que hay la palabra hipótesis y ya cuando una hipótesis se comprueba se vuelve un hecho científico. Normalmente yo no hablo de hipótesis, sino de hechos. En este tema les digo que la investigación, como bien Eduardo lo comentó hace un rato, hace muchos años, ya un par de décadas, identifiqué que la NASA investigaba la relación entre el Sol y los terremotos. Y me he orientado en esa línea hace ya algunas décadas. Y resulta que cuando el Sol atraviesa cierta, o mejor dicho, cuando el Sol está en una posición específica con respecto a la Tierra, provoca sismos en cierta zona. Y para no ahondar mucho en detalles, puedo decirte que cuando el Sol atraviesa o va por el hemisferio sur, está más cerca del hemisferio sur, normalmente en el hemisferio sur tenemos más sismos. Entonces, la semblanza que tú has leído tiene mucho que ver con eso. Es decir, en esta etapa y precisamente en los meses de enero y abril, en Ecuador específicamente, porque en otros países es diferente, resulta que somos más afectados por esto. Yo le pregunto a mis alumnos, ¿qué significa un mes? Y casi nunca me responde nadie qué es lo que significa un mes. No es enero, no es febrero, no es marzo. ¿Qué es un mes? Un mes habla de la posición del Sol con respecto a la Tierra. Eso es un mes. Entonces, si yo digo, en enero hay la probabilidad mayor de un sismo en Ecuador o en abril, es porque la posición del Sol con respecto a la Tierra nos afecta al Ecuador específicamente y por eso se producen los sismos. Entonces, los sismos que has mencionado corresponden a este fenómeno que a medida que la Tierra va dando vueltas alrededor del Sol y va cambiando su posición, hay zonas de la Tierra que se van afectando más, ¿ya? Y por eso podemos darnos el lujo de estadísticamente estudiar y decir, mira, es probable que haya una situación aquí porque se está dando este movimiento. Por eso abril sí es un mes peligroso y al tener un sismo y a empezar a moverse en esta fecha, debemos de poner nuestras barbas en remojo y siempre entendiendo que no hay manera de predecir con exactitud, pero cuando hay indicios, y yo siempre para esto uso una frase bíblica que dice que cuando las hojas caen de los árboles, sabemos que ya viene el otoño. Entonces, más o menos esa es la manera de hacer esta investigación para poder llegar a una conclusión. Henry Avelino, con alguna pregunta más, está en el otro lado de la... ¿Lo veo o ya no está Henry? Ya no está, ok. Con ello, Marcelo, yo creo que queda claro, ¿no? Queda claro que hay que estar atento. ¿Hay alguna falla cerca de aquí? Alguna vez me lo comentaste, hay una importante en Chongón, hay una... La de Chongón es la más importante. Me parece que en Durán hay otra falla, Marcelo, me lo dijiste alguna vez, o en alguna otra parte, pero que hay fallas cerca de Guayaquil algunas, ¿no? Sí, básicamente en Guayaquil ha habido sismos importantes, pero máximo de grado 6. Cuidado, no vamos a esperar en Guayaquil sismos como en Pedernales. Eso es importante entenderlo. Buena aclaración. Nunca va a haber un sismo como Pedernales en Guayaquil, nunca. En Guayaquil lo máximo que puede ocurrir, de acuerdo a nuestra ventana de 120 años de datos que tenemos, ya porque también antes pudo haber ocurrido otra cosa y no lo sabemos, en Guayaquil han ocurrido sismos hasta de 6, o sea que lo esperado es que en Guayaquil pueda haber hasta de 6. Ahora, ¿dónde han ocurrido estos sismos? En el norte, por ejemplo, en el sector yendo hacia Daule, en la vía Daule por Petrillo, por ese sector. También hay la probabilidad de ocurrencia en la zona de Chongón Colonche, la cordillera, pero en así cercano a Guayaquil. También
por el sector de Balao y Balao, aunque no sea Guayaquil exacto, pero está tan cerca que se lo puede Claro. considerar como casi Guayaquil y afectaría a Guayaquil. Entonces, más o menos esas son las zonas donde hay actividad sísmica importante en esta ventana de 120 años. Y se podría... Pero por cierto, en este momento, o sea, el tema de Esmeraldas es un tema totalmente independiente ya del tema de Guayaquil. La sismicidad de Esmeralda es independiente, funciona a su manera, y la sismicidad de Guayaquil también funciona a su manera, ¿no? Por ejemplo, estos sismos podrían darse con tsunami. ¿Qué nos dice ahí la data histórica? Definitivamente, cuando un sismo supera los 7 grados, vamos a decirlo así, tal vez un poquito más, y ha sido su epicentro es en el océano, sí podríamos tener la ocurrencia de un tsunami. Pero primero, el sismo que ocurrió hace 2 días, este sismo en Esmeraldas, primero el IGPN, o sea, el Instituto Geofísico lo dio en el océano, pero el USGS, el Servicio Geológico Norteamericano, lo dio en el continente. Así que no estamos seguros dónde fue. Los sismos de 1906 y de 1958 fueron en continente. Así que no, dentro de esa estadística no estaríamos esperando que este sismo se dé en el océano. Pero si se llegase a dar en el océano, para que se forme un tsunami, primero necesitamos una magnitud muy alta. Una magnitud muy alta. Segundo, el tsunami requiere una distancia para formarse. Si llega a ocurrir muy cerca a la costa, eso no permitiría la formación de un tsunami. Tendría que ser más o menos algunos kilómetros lejos de la costa para que se forme el tsunami. Y el tsunami, primero, señores, no llega de inmediato. No es que el sismo tembló y llega el tsunami inmediatamente. No, llega después de algunos minutos. Entonces el tsunami es un desastre natural que si nosotros estamos preparados podemos inmediatamente acudir a una zona segura y salvar nuestra vida. Así que el terremoto es difícil saber en qué minuto ocurre. El tsunami, en cambio, ya es un desastre avisado. Entonces, siempre hay que mantener la calma. El susto y el miedo nos paraliza. Cuando mantenemos la calma y sabemos dónde están las llaves, sabemos dónde están las mochilas, sabemos dónde está la ropa para vestirnos y no salir pues en paños menores, todo lo tenemos programadito y caminando llegamos a nuestro sitio seguro. No tiene por qué haber miedo ni susto. Marcelo, agradecerte tu amabilidad y gentileza para con nosotros, como siempre. Te mando un abrazo al ingeniero Marcelo Moscayo, al máster Marcelo Moscayo, profesor titular de la Universidad de Guayaquil, docente de maestría en estructuras. Un gran abrazo para ti. Seguiremos conversando, Marcelo. Gracias por la explicación didáctica y clara, como siempre, de un tema con el que vivimos al lado, porque el tema sismo lo vivimos en el Cinturón de Fuego del Pacífico, tú lo decías, y tenemos que estar claros que ahí es donde estamos. Un gran abrazo, Marcelo. Buenos días. Gracias a ustedes, muy amables, siempre atentos. Muy bien, saludamos a Lucía Jaramillo.